¿Aló? ¿Rockstar? Estás escuchando Dr. Rocks con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga. Hola amigos de Dr. Rocks. Estamos esta vez Camila, Santi y yo, Mónica, acompañándolos en otro episodio de nuestro podcast. Un podcast que hemos inventado, pensado y sudado a lo largo de este tiempo para contar estos temas que nos gustan, estos temas que nos parecen relevantes y que nos ayudan definitivamente a acompañar a las personas para las cuales trabajamos, ¿no? Que son especialmente los músicos y los artistas. Como ustedes saben, nuestra dinámica ha sido especialmente realizar estos programas hablando de temas que nos parecen relevantes, pero sobre todo muy comunes y a los que no siempre se les da valor en conversaciones o en blogs o en artículos por ahí que hablan de temas relacionados con derecho del entretenimiento. Y hoy pues no es la excepción. Hoy en este programa hemos querido hablar de un elemento que al final cobra cada vez mayor importancia para los artistas, que son sus activos digitales, aquellos elementos que componen, digamos, toda su imagen y todo su contenido en lo digital y que a lo largo del tiempo pues ha adquirido cada vez mayor relevancia. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando uno creía que todo lo que había en internet era libre y que al final como que internet era un mundo donde todo se podía hacer, todo se podía descargar. Mi papá tenía un programa de radio que usaba música de Ares. Listo, él bajaba música de Ares. O sea, internet como que ha mutado y hemos venido entendiendo un poco que al final es un medio más, pero que tiene plena protección en términos de propiedad intelectual, y que los activos que allí circulan y que allí se presentan, pues tienen un propietario, tienen un titular, tienen un dueño, y eso es de lo que queremos hablar hoy. Los artistas tienen activos digitales importantes alrededor de lo que pasa, por ejemplo, en sus redes sociales, en la música que montan en sus cuentas de plataformas digitales, en sus páginas o sitios web, y eso es lo que abordaremos en esta sesión. Pero empecemos por lo primero, y es pues cuáles son esos activos digitales y quién es el dueño de los activos digitales, Santi. Entonces, ahí uno podría clasificar este asunto como, digamos, los perfiles que hay en redes sociales y el contenido que uno sube a esos perfiles. Entonces, sobre los perfiles de redes sociales, pues teóricamente nadie es dueño, porque lo que uno está haciendo es que es la plataforma que está poniendo a disposición un software para que uno suba información. En un caso, digamos, Facebook, pues es dueño de todo el asunto y de todo el entramado, y uno simplemente está aceptando un contrato, unos términos de servicio para poder tener una cuenta ahí. Todas las redes sociales funcionan igual. Uno acepta un contrato para poder tener una cuenta ahí. Otra cosa es el contenido que uno sube y con el que uno alimenta esos perfiles. Entonces, hay un mito urbano que me parece muy chistoso, de que la gente dice que cuando uno sube una foto a Facebook, a Instagram, la manda por WhatsApp o la sube a cualquier otro tipo de red social, Twitter, lo que sea, que esa plataforma se convierte en la dueña o en la titular de ese material, de esa foto, de ese video. Y la respuesta es no. Si uno lo que hace, les da una autorización de uso amplísima, por supuesto, gratuita además, pero uno sigue siendo el titular de eso. ¿Y qué significa? Y es que uno puede, pues no solo usarlo en ese perfil, sino en todos los perfiles que uno quiera, y uno podría utilizarlo por fuera de internet incluso, sin tener que pedir autorización alguna por haberlo subido ahí. Sigue a Santiago en Instagram como @sordo, ZOORDO. Otra cosa que me parece curiosa es cuando una cosa que pasaba mucho en Facebook, ya no la he visto hace muchos años, yo no sé si es porque ya no me meto a mi perfil de Facebook, pero que aparecía como un mensajito de copia este mensaje en tu muro, y Facebook, no te doy autorización para que... Es que, man, nada de esas pendejadas sirven. Que citaban como al Estatuto de Roma, una cosa así, y uno era como... ¿en serio? Sí, nada de esas pendejadas sirven. O sea, ya aceptaste los términos y condiciones de servicio, ya tienes la cuenta, te bancas. Ya fue. Sí, y conozco muy pocas personas que realmente se han leído los términos de servicio de las plataformas en las que tienen esas cuentas, que son las que a la larga terminan rigiendo cuál es la relación que uno tiene con esa red social. Entonces hay que diferenciar una cosa como el perfil y otra cosa el contenido. Uh-huh. Que ahí, por ejemplo, a mí me inquieta mucho porque la gente, no sé si les pasa, seguro, que les preguntan ¿cómo son los derechos de autor en internet? Pues depende, ¿cierto? Depende de lo que digan los términos y condiciones. ¿Usted leyó los términos y condiciones? ¿Usted leyó esa letrica chiquita a la que uno abajo le dice acepto? Bueno, ahí dice cómo se van a manejar ese contenido que usted monta en redes sociales y en plataformas en general, que nos da pereza leer, pero que al final ese es el contrato que estamos firmando cuando decidimos crear una cuenta y ponerle un contenido.
Pero además de lo que pasa en las redes y de lo que pasa con ese contenido en redes, es común que como artistas tengamos un sitio web, ¿cierto? A mí me han dicho con frecuencia, lo más importante al final es su propio sitio web, porque es donde usted de verdad tiene alguna propiedad. Yo no sé, Cami, si nos puedes contar un poco cómo funciona ese activodigital.com, ese derecho de dominio que podría tenerse sobre ese sitio. Tal cual como tú lo dices, Moni, eso básicamente es un derecho de dominio y es adquirir propiedad sobre un dominio de internet, un espacio, digamos, en internet, ese .com o lo que querramos. ¿Qué es lo ideal? Si usted es un artista y usted está empezando y usted es independiente, hombre, haga el ejercicio, vaya a internet, en GoDaddy puede encontrar cómo buscar y puede buscar el nombre suyo como solista o el de su banda, mirar las opciones, comprar ese dominio. En el momento en el que usted lo compra, usted es dueño de ese espacio, de ese dominio, pues, digital. De ahí en adelante, digamos que ya entran en juego las dinámicas de quién desarrolla el contenido que va dentro de la página web. Y eso pues va a depender. Si usted es independiente, pues posiblemente lo cree usted con los aliados y la red que haya generado. Importante pues que sea consciente que el dominio no es, digamos, que un pago único y usted se olvida de mantener la vigencia de eso, sino que debe estar, digamos, que pendiente y muy consciente que eso implica una renovación. Eso realmente no es muy costoso y realmente lo que está haciendo usted es generar su presencia en internet. Siempre que lo busquen y que alguien se meta a un buscador y ponga el nombre de su banda o el suyo como solista, posiblemente van a llegar a su página web, van a saber quién es usted, van a encontrar su biografía y todo el contenido que usted haya diseñado. Sigue a Mila en Instagram como @milarenza. Ahora, cuando estemos o cuando ya tenemos un artista que esté con un sello, los sellos major sobre todo lo que hacen es decir, mire, yo tengo derecho de crear ese dominio, de ir a buscarlo, ir a crearlo, comprarlo, apropiarse de él y desarrollarlo. En este caso, cuando decimos derecho u opción, es facultativo, es decir, ellos pueden o no hacerlo. Y en el momento en que lo hagan, ellos se convierten en dueño de ese contenido y habrá que revisar, digamos, que cuáles son esas dinámicas que se generan por el hecho de que el sello haya obtenido o comprado el dominio y pues las implicaciones que tiene a futuro en el momento en el que usted por algún motivo se quiera separar del sello. Entonces ahí siempre va a ser clave que cuando usted revise ese contrato, cuando se le presente ese contrato sobre la mesa, usted sea pues consciente de qué implica el que ellos tengan esa opción, porque pues cuando la accionan pues ocurre lo que le acabo de decir, y qué pasa en el momento en el que usted ya no quiera trabajar con el sello, pero pues su página web siga haciendo su presencia en redes. Ahí digamos que no me ha pasado que me nieguen esa solicitud dentro de un contrato. O sea, como que es una conversación súper transparente con los sellos discográficos que saben que en el momento en el que ya, digamos, se acaba una relación de exclusividad y va a haber un desarrollo profesional del artista fuera de ese sello discográfico, pues ese sitio web sigue siendo parte del proyecto y es esencial al proyecto. Entonces, digamos que saben que una vez termine esa relación, el sitio web debería irse con el proyecto y debería ser parte del proyecto. Por supuesto que puede haber una conversación de cuánto costó desarrollarlo, quién tiene que pagar eso. O sea, como que podría haber una cuestión ahí de costos, pero no me he encontrado hasta el momento, y menos mal, o sea, de un sello que diga, no les doy el paso del sitio web o del sitio de dominio. Creo que eso hasta el momento no lo he visto y creo que está bien. O sea, como que es de las cosas que debemos conservar. De acuerdo. Lo otro que yo creo que también es relevante es que a veces confundimos el tener un nombre de dominio con tener una marca registrada. Como que se tiene la sensación de que compré el dominio, entonces ya ese nombre es mío en todo el mundo. Y no, o sea, lo que tú compras con el dominio no es la propiedad sobre ese nombre, sino ese espacio donde tienes una denominación específica, pero al final la marca tiene otro trámite, otro proceso de protección que no coincide con el nombre de dominio. Entonces al final tener ese sitio es tener un activo digital, pero no necesariamente tener una marca registrada. Sigue a Hemisferio Derecho en Instagram como @Hemisferio Derecho Legal. Y es que al final hay algunos de esos activos digitales o de esos perfiles en internet que generan dinero o no. No sé, Santi, si nos quieras contar cómo es ese asunto. Sí, yo los clasifico con los que generan dinero, digamos, de forma directa por el contenido que ahí se utiliza, se sube, es consumido por usuarios, y los que generan dinero de forma indirecta. ¿A qué me refiero con eso? En la primera categoría de forma directa, pues estarían todas las plataformas de distribución de música, por ejemplo, que algunas permiten generar perfiles y puede uno personalizar
personalizar esos perfiles, como puede ser Spotify, que tiene casi que una sensación de red social, una pretensión de ser una red social en ese sentido, o sea, como que tiene muchas cosas que se pueden personalizar y cada vez que alguien consume la música, pues de manera directa se está remunerando de forma correlativa con lo que se está haciendo. Lo mismo YouTube, o sea, YouTube es una red social que tiene esa misma característica. Si se está consumiendo el material, pues genera unas regalías a favor del creador de contenido. Pero existen otras en las que eso no es tan así, que podría uno nombrar cualquiera, o sea, desde las que ya consideramos viejas, como Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, que ya nadie lo usa también, o estas novedosas como TikTok, ¿no? O sea, son plataformas en las que el creador de contenido sube contenido y no importa cuánta gente consuma su contenido, la plataforma nunca le va a pagar de manera directa por ese uso. Digamos que Facebook tiene unas pequeñas excepciones, pero no me voy a concentrar en eso. Entonces, digo, tiene una remuneración indirecta. ¿Es indirecta por qué? Y es diciendo, puede ser que yo puedo generar unos links para que la gente compre algún tipo de producto que yo estoy ofreciendo, ¿sí? Por ejemplo, que lleve a el lugar donde se vende el merchandise del proyecto, por ejemplo, ya ese público cautivo. O segundo, cuando ya entramos en unos contratos con marcas comerciales o cuando se hacen menciones, cuando se promociona un producto específico, que ya sería como toda esta discusión alrededor de la palabra que no me gusta, que es influenciadores, en la que se vende básicamente el perfil de la red social y donde se está generando ese contenido como un espacio de pauta publicitaria, como lo conocíamos en la radio o como estaba en la televisión. ¿Sí? Entonces diciendo, en este momento una cuenta de Instagram con un montón de seguidores o una cuenta de TikTok con un montón de seguidores tiene potencialmente un alcance comercial tan interesante como lo era un programa de televisión en horario prime time. Entonces se vende pauta publicitaria dentro de ese espacio. Entonces ahí se está, digamos, monetizando ese lugar y son perfiles que a la larga pueden llevar a oportunidades de negocio, oportunidades que tienen que ver con dinero. De acuerdo, eso es en todo caso diferente de, por ejemplo, las regalías que pueda generar para un autor o para un dueño de un fonograma que su música sea usada en esas plataformas, ¿cierto? Porque al final esas plataformas son un medio más, como cualquier otro que debería generar un recaudo de las regalías, pero eso pues al final no tiene que ver directamente con el perfil, sino con el uso de obras protegidas por el derecho de autor. Pero hay otro fenómeno que también es bien importante y es que estas redes sociales usualmente generan unas bases de datos, que las bases de datos también son activos intangibles y son activos que tienen hoy en día muchísimo valor. ¿De quién son esas bases de datos, Cami? Bueno, ahí lo primero es que estamos hablando de un artista que crea un perfil, hablemos de Facebook, vámonos old school, crearon su perfil de artista y empieza la gente a seguirlos. Esa gente toda va enfocada a que le gusta al artista, están todos ahí, digamos que por un mismo objetivo, por llamarlo así, o un mismo interés, y poco a poco, como dices tú, Moni, se empieza a generar una base de datos que empieza a crecer y a crecer y a crecer, y tú empiezas de cierta manera a obtener información de una serie de seguidores y de perfiles y de personas, espera uno, que estén al otro lado de esos perfiles, a quienes les gusta tu música, a quienes se conectan contigo y tu proyecto, y que poco a poco podría uno llegar a llamarlos como una comunidad, incluso un club de fans si se quisiera formalizar bajo otro contexto. ¿Qué pasa? En principio esos datos pues le pertenecen a la plataforma. Digamos que del artista no son. Uno, pues porque las dinámicas de las bases de datos están reguladas por otro lado, y para que tú puedas almacenar y crear esa base de datos, pues requieres de una autorización para poder meter esos datos en una base de datos y poderla tratar y contarles cuál es la finalidad. Pues bueno, eso es todo un rollo. Pero de cierta manera sí se podría empezar a generar, digamos que un proceso para que poco a poco el artista pueda hacerse dueño de esos datos personales de las personas que lo siguen. Entonces, lo que les decíamos, en principio son de la red social, o sea, usted simplemente tiene conocimiento de esa gente que la sigue, pero lo ideal y lo que le recomendamos en este momento es poco a poco empiece a acercarse a esas personas. Sería bueno que usted generara de pronto un formulario en donde les diga, oiga, gracias por seguirme, me encanta que te guste mi proyecto, bienvenido, me gustaría saber si tú me puedes entregar ciertos datos, y de ahí obtener nombres, apellidos, teléfonos, correo, y poco a poco migrar de cierta manera esa base de datos que ustedes creen que existe, digamos, bajo su perfil y que de cierta manera uno cree que le pertenece, y empezar a consolidarla en una base de datos real en donde ustedes puedan construir genuinamente esa, digamos que esa comunidad o esa base de fans, y en algún punto cercano empezar a
digamos que convertir a esa comunidad en clientes reales, en personas que vayan y adquieran sus productos, que escuchen sus streams y que en algunos casos pasa mucho, les ofrezca, digamos que ciertos temas exclusivos por hacer parte de esa comunidad. Ahí, digamos, dentro de esos datos que uno captaría, digamos, para su propio proyecto, yo creo que hay uno que a veces se mira muy por encima, que podría ser el lugar desde donde está esa persona, porque eso ayuda a segmentar después la información, por ejemplo, en el caso de un concierto o en el caso de algo que se esté ofreciendo para un espacio geográfico localizado específico. Lo segundo que quisiera decir es que creo que esa es una idea de Ari Hernstad en el librito este de How to Make It in the New Music Business, en el que dice que las bases de datos de las plataformas son bases de datos alquiladas, dice él. No te pertenecen, son alquiladas. Entonces es de claro, o sea, si ustedes han estado metidos en esto tanto tiempo como yo, pues había bandas que estábamos en MySpace, ¿sí? Y por supuesto. Y teníamos miles de amigos en MySpace. Y en el momento en que MySpace quebró y dejó de ser algo relevante, pues esa base de datos ya no sirve para nada. O sea, yo no tengo ni idea. Exacto. Entonces, ya no lo puedo usar. Entonces, lo que dice es, en cambio, si haces tu propia base de datos con correos, con nombres, con lugares, pues esa sí es tuya y tú la puedes utilizar. Lugares para hacerlo, claro, los perfiles, como está haciendo Camila, con una campaña que te ayude a captar esos datos, o en un lugar de concierto, en la mesita de merchandise, una listica de correos de todo el que está comprando, que anote ahí el número, sería también súper válido. Y digamos que eso se vuelve relevante, y digo, por la siguiente sección a la que vamos a entrar, es, digamos, en el momento en que una banda se acaba, la discusión de quién es la base de datos es importante también. Sí, decir como quién, después de que ya no seamos el grupo que somos, quién puede utilizar estos correos electrónicos de la gente que nos escuchaba para decirle que está disponible el nuevo álbum de alguno de nosotros como solista o el nuevo grupo que se está armando. Esa es una discusión que valdría la pena tener con el grupo antes de que alguno quiera irse, digo yo. Si ya alguno quiere irse, ya es muy tarde para tener esa conversación. Lo de siempre. Sí, exacto, es una conversación. Sí, ya cuando hay un conflicto. Exacto, es una conversación un poco terrorista, pero sí está bien conversarlo, sobre todo pues sabiendo que las bandas y los grupos etc. son cambiantes y son dinámicos y están en constante movimiento. Entonces, hoy somos 5, mañana somos 3, pasado mañana somos 1, ¿y quién se va a quedar con eso? ¿Quién tiene los accesos? ¿Quién realmente se va a seguir dirigiendo a la comunidad? ¿Esa comunidad está conectada con ese proyecto nuevo o no? O sea, ¿cómo ocurre eso? Porque sencillamente eso también representa pues presencia en redes, y lo que uno empieza a investigar es, oiga, este artista tiene un montón de seguidores, ¿cómo los consiguió de la noche a la mañana? Si ayer eran el grupo La Sensación y hoy es Juan Pimienta. Entonces, ¿cómo modulamos eso? De acuerdo, sí, yo creo que la base de datos definitivamente tiene todo el valor, y no solamente si nos confiamos de la que estamos usando en una de estos perfiles, la podríamos perder porque esa plataforma se pierda o se dañe o deje de tener vigencia o lo que sea, sino porque también nos pueden cerrar nuestra cuenta o nos pueden hackear nuestra cuenta. Entonces, al final es como una información que no es de nosotros. Entonces, creo que esa recomendación es clave. Recuerden en todo caso que hay allí una obligación a la hora de tomar datos personales, en que tenemos que tener una autorización. Entonces, lo que dice Cami es creo bien importante, como asegurarnos de que sea una base propia, y que para que sea una base propia necesitamos ese permiso de los titulares. Tu amigo cantautor debería estar escuchando al Dr. Rox. Compártele este episodio. Una cosita. Sobre ese permiso es muy importante por una cosa de eficacia. Y es de, además, hay gente que compra bases de datos, vende bases de datos. Y más allá del tema de discusión de datos personales, que eso es completamente ilegal, yo creo que es completamente inoficioso. Y es porque si una persona no te ha dado permiso de que le hables, ¿por qué le estás mandando información? A mí todos estos grupos en los que eventualmente me meten en Instagram, en el que son como para promover un evento, promover una cosa, que yo nunca les di permiso de estar ahí, pues no les pongo atención, no me interesa. ¿Sí? Entonces, es decir, la base de datos es gente que activamente te ha dicho, ¿sabes qué? Tu proyecto me interesa. Qué rico saber de eso. Ojalá me manden más información. Quisiera saber lo próximo que ustedes saquen. Y eso tiene muchísimo valor, y muchísimo más valor que simplemente tener 400 emails que alguien les pasó y que de pronto funcionan, pues porque ahí nadie les ha dado permiso. Exactamente. Mandar un correo ahí como a ver si algún día alguien lo ve es muy diferente a mandarle un correo a alguien que te digo, ¿sabes qué? Mándame un correo. De acuerdo. Los otros dan mucha pereza, y recibir correos que uno no quiere da mucha pereza. Bueno, yo creo que hemos llegado a mi parte favorita de nuestro programa. Les pido por favor hacer la antesala respectiva. Historias de terror. Historias de terror.
Alboni, pues no sé, a título personal, ¿quieres empezar? Bonnie. Cuéntanos. Somos tu paño de lágrimas. Bueno, está bien. Yo quiero esta vez dar un testimonio. O sea, esta historia de terror, esta historia de terror tiene nombre propio. Es sobre mi proyecto personal como artista. Yo me llamo Mónica Zuluaga, como ustedes ya lo saben, me llamo Mónica María Zuluaga, de hecho. Y a partir de un proceso de exploración con mi nombre y con mi proyecto y con las canciones y con el último disco, pues yo decidí cambiar mi nombre artístico. Entonces yo ahora me llamo María Mar. Y esto, digamos que en un escenario análogo, no supone más que contarle a la gente que uno se llama María Mar y ponerlo en sus discos físicos si es que lo sacara. Pero en el entorno digital ha representado otras cosas, ¿cierto? Desde cambiar el nombre de los perfiles en redes sociales, que claro, la gente lo ve como que, ¿what? Esto, ¿cómo así? ¿Cómo te llamas? Pero acá no era Mónica, pero ¿cómo te encuentro? ¿Pero qué pasó? Que hasta ahí está bien, pero resulta que en el asunto de las plataformas digitales, esto ha sido todo un cuentazo, porque resulta que yo tengo un perfil como Mónica Zuluaga y cuando yo decido migrar estos datos al perfil de María Mar, perfil creado a partir de esta decisión, no se van los datos completos, porque algunas de las plataformas asumen que tal vez yo soy un perfil fraudulento que quiere robarse alguna de esta información del perfil de Mónica Zuluaga, y este cambio, para hacerles la historia corta, me representó en mi caso perder toda la data que tenía desde que empecé a publicar y a difundir la música en plataformas digitales. Entonces un poco esta es la historia de terror casera para demostrarles que en efecto esos datos no son de uno y en cualquier momento por una decisión como esta pues se pierden y se pierde esa historia que pues en un caso como el mío pues no es una historia muy grande pero que al final es relevante para un proceso artístico. Entonces hoy María Mar es como si hubiera nacido de cero, tiene unos cuantos streams. Pero ahí va. Y va con toda por su futuro. Esta es Y mi un paso historia. atrás. Un absoluto terror. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién No sigue? sé, Renza. ¿La haces tú? Bueno, entonces. Tú sepas que acontece que yo les he hablado a ustedes ahorita del dominio, ¿no? De la página web del artista, de que en ciertas ocasiones y bajo ciertas dinámicas esa página web o ese dominio lo adquiere el sello porque tiene la opción. En su momento estaba con un sello, hubo un incumplimiento de contrato y como el sello tenía control sobre esa página web, pues tomó básicamente todo el control sobre la página web y decidió poner un banner del tamaño de toda la pantalla en donde dice artista demandado, creo que es lo que decía. Y básicamente le impidió hacer cualquier cosa, ya digamos que ese litigio terminó, pero seguía estando ahí, entonces, hombre, se tiraron tu presencia en internet, básicamente. Cada vez que alguien entra a tu página web vas a ver que estás demandado, posiblemente nadie quiera comprar tus shows, etc. O sea, hay una serie de dinámicas muy complicadas detrás. Entonces, por el hecho de no tener control de su página web y de no poder controlarla y tener la administración pues, de ese espacio, pues se vio sujeto a esta historia de terror que les contamos, en donde pues su página web es un gran edicto, digamos que es un gran anuncio que dice que con el hombre es mejor no contratar. Entonces, esto hubiera podido ser evitado, pienso yo, si él en su momento hubiera pensado, digamos, un poquito antes y hubiera dicho, hombre, yo voy a comprar mi dominio, así quede vacío y solamente esté ahí, pero pues soy dueño de mi .com y yo decido que va en mi .com y yo soy el que lo administra y el administrador del WordPress o del Wix o de lo que sea que se haya usado, pues lo tengo yo, cosa que si llega a pasar algo como lo que les narramos, pues no haya oportunidad en que el manager o la persona con la que estaba peleando ponga ese señor anuncio diciendo pues que tiene una serie de problemas legales con el artista. Y voy yo con la última. Y es una que es bien de tabloide colombiano, que ellos estuvieron en un reality show de música acá en Colombia hace ya varios años y salieron de ahí, digamos que construyeron su proyecto artístico. Tuvieron un lío con su manager hace un par de años y el manager era el que controlaba las redes sociales. Digamos, tenía los accesos, tenía todos los temas. Y cuando pelearon y empezaron en esta discusión de incumplimiento de contrato o lo que sea, el manager los sacó a ellos del control de sus redes sociales y en ese momento tenían que construir una comunidad bastante grande. En Facebook me acuerdo que era la discusión principal y este sujeto, entre las cosas que les decía y los amenazaba, era que iba a borrar los perfiles de sus redes sociales. Esa es la propia historia de terror porque cuando uno intenta, digamos, reclamarle a un
a un conglomerado como Facebook o como Twitter o como Google o como lo que sea, o sea, ByteDance, o sea, diciendo como yo soy X persona y alguien me robó mis claves y necesito recuperarlas, es muy poco probable que le pongan atención. O sea, de verdad es como muy difícil y termina uno solo hablando con bots y con temas de soporte que no tienen nada que ver y que no le van a poder ayudar a uno. Entonces es el saber quién tiene las claves, quién tiene los accesos, quién tiene posibilidad de cambiarlos. Creo que es muy importante desde la prevención, pero también obviamente como abogados hemos llegado a otros niveles de prevención y es diciendo dentro de los contratos ya también uno poner no pueden cambiar las claves. Si cambian las claves me tienen que avisar a mí, me tienen que dar los accesos solo para, digamos, no porque genere una cerradura que sea inviolable, porque a la larga las cerraduras son para la gente honesta y el que quiere romperla la va a romper, pero sí genera como otros niveles de protección en términos del momento que hay una pelea judicial, uno decir, me generaste un daño, incumpliste esta obligación, llevaste otra cosa, sin todavía entrar en un lugar que también podría uno entrar en tema de delitos digitales y espacios así como hey, tú estás teniendo acceso a un lugar en el que yo no te lo permití. Entonces creo que esa es una historia de terror de cuidar muy bien quiénes son las personas que tienen los accesos y que la base del grupo o la base de solistas, digamos, siempre tiene que tener copias de eso, acceso todo el tiempo y no puede estar limitado, digámoslo, a un equipo extendido de trabajo. Entiendo que con el management pues hay una relación de confianza, por supuesto, y ojalá siempre la haya, pero también entendiendo que pues a quién le pertenece cada cosa y que debe haber una copia que se guarde. O sea, la llave maestra tiene que estar en manos del artista, si me preguntan a mí. Sí, completamente. Finalmente la comunidad le pertenece, ya sabemos que en realidad no le pertenece, pero esa comunidad está ahí por el artista, no por el manager. Entonces, cuídenla, ¿saben? Como ese es como la gran moraleja, básicamente. Uh-huh. De acuerdo. Sí, yo creo que de esto al final como que conclusiones muy, muy básicas, leamos los términos y condiciones de donde creamos un perfil, de donde ponemos la música o los contenidos, cuidemos esos activos, como dice Cami, cuidemos los activos y la comunidad, hagamos explícito y claro qué tipo de acuerdos vamos a establecer con los integrantes del grupo, con el sello, con quien sea que vaya a manejar algo relacionado con nuestros activos digitales y démosles el valor que tienen, ¿no? Como identifiquemos qué sí es de verdad de nosotros y qué no, y démosle a todo el valor que corresponde. No sé si alguno tenga algún otro comentario. Estoy muy feliz que este programa se dejó grabar finalmente. Estamos rompiendo el hechizo para la gente que no sabe lo que estoy diciendo y es, gente, nosotros intentamos grabar este programa, nos hemos sentado 4 veces, esta es la 4ª vez que nos hemos sentado a grabarlo y por distintos problemas técnicos y de tiempo y de 1000 cosas más que nos han pasado, no se había podido lograr, pero yo soy muy feliz que este programa salió finalmente y que rompimos el hechizo y pues que seguiremos haciendo programas y qué bueno tenerlos por acá escuchándonos. Exactamente, no nos vamos. Así es. No nos vamos. Así que nada, otra vez gracias a Camila que nos ayuda con la edición, Armenia hace la música linda que suena, ¿cierto? Santi, Cami, y acá seguimos, ya nos veremos en un próximo episodio. Un gusto gigante escucharlos nuevamente, chao a todos. Chao. Abrazo. Chao. Como no hemos considerado todas las características y la situación actual de tu proyecto musical, todo lo que hablamos en el programa es nuestra opinión personal y no debería ser considerado como una asesoría jurídica. Este programa es creado únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos vemos a la próxima.